Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, vamos a admitir a los demás compañeros. Buenos días, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Brisa, qué bueno tenerte en la clase. Mozumbit, que siempre llega temprano, Nadine, Andrea, Israel, Juan Villano, buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, chicos, les comento a ustedes que son los más puntuales. Tengo dos noticias importantes para el día de hoy. Hola, hola. Dos noticias buenas. Sí, digamos que sí. A ver, ya. ¿Se las comento ahora o...? No tenía el chat abierto. Se ha actualizado el Zoom. No sé si a ustedes también les apareció esa notificación de actualizar el Zoom. Y se ha actualizado y parece Messenger. No sé por qué. Pero bueno. De acuerdo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. Por favor, dejen su saludo de asistencia en el chat. Cuando ingresamos a la clase, ponemos nuestro saludo de asistencia en el chat. A ver, Marco, Mayeli, Gustavo, buenos días. Qué bueno tenerte en clase. Hola, ¿qué tal? Son dos noticias importantes. Buenos días, profesor. Vamos a ponerlo como anfitrión. Listo. Ya, les comentaba a los 5 o 6 que llegaron temprano que tengo para compartirles dos noticias muy importantes. Y se las voy a dar cuando termine la clase. Pero pueden ir imaginando de qué se trata. Israel ha puesto que va a haber pavo para cada uno. Pero no va por ahí la noticia, por si acaso. No va sobre los pavos ni panetones. No. Sorteo de canasta virtual. Oye, sí, se extraña, ¿no? Se extraña. A estas alturas del año estaríamos solicitando, bueno, para los que vivieron una preparación presencial, estaríamos viviendo el recojo de víveres, ¿no? Vales de pavo. No, chicos, no, las noticias no van en cuanto a lo que podríamos entregar de regalo navideño. Vales de pavo, no. Mandamos víveres por delivery. Interesante, interesante. Y a mi casa, y yo me lleno de víveres. Y hago un sorteo en vivo, lo transmito en vivo. No, las noticias no van por ese lado, pero sí noto que están muy entusiasmados con la cena navideña. Ya, una pista. Las noticias van sobre las clases.
Ya, esa es la pista que les doy, Israel. Son 2 noticias sobre las clases. Muy bien, Mayeli. Mayeli está ahí atenta, tiene presente que hoy inicia el ciclo gratuito. Y que imagino invitado a todos los que conoce, a todos los fans que tienen Facebook. Eso ya se sabe. A Israel. Bueno, buenos días, Jocelyn, Rodrigo. ¿Quién más acaba de unir? Giovanna. Buenos días, Ana Mariana. Les estaba comentando a sus compañeros que tenemos 2 noticias importantes para compartirles, pero ya no le resto más tiempo al profesor Allen, que está con nosotros. Y al finalizar la clase de RB, nos quedamos para contarles esas 2 noticias. Buenos días, Allen. Buenos días, Katy. Buenos días a todos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que hayan descansado adecuadamente durante este fin de semana. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Espero que no hayan salido de manera innecesaria el fin de semana, no hayan acudido a un lugar aglomerado ese fin de semana y que estén cumpliendo los protocolos para evitar que se materialice esa segunda ola tan anticipada, ¿no? De la cual les hablan muchas personas. Algunas de manera preventiva, otras irresponsablemente dicen que no va a pasar mientras tomes ivermectina, lo cual ni siquiera ha sido mencionada ni por un segundo por la Organización Mundial de la Salud. Hay gente muy conspiranoica, ¿no? Cree que todas las instituciones internacionales están contra ellos, que hay un gran complot mundial. Estaba acordando el otro día de una frase de Alan Moore, un escritor inglés, y que decía justamente que a veces nos inventamos pues esas teorías conspiranoicas de que hay alguien detrás del poder, pero que la realidad es más terrible, ¿no? Que no hay nadie detrás de todos los problemas de la Tierra, que el mundo es un caos. Y a veces nos asustamos de eso y nos inventamos pues esas teorías, esas ideas de que hay alguien controlando los hilos del mundo, ¿no? En fin, espero que no seas de las personas que creen eso y que tengas en claro que hay que cuidarse, que hay que ser responsable, que todavía estamos en una situación de riesgo, ¿no? A la espera de la llegada de una vacuna que al parecer va a llegar a finales del próximo año. Así que hay que tomar todas las medidas posibles hasta ese momento, ¿no? Me han dicho varios de mis alumnos, al final, sí, tu preparación es una de las cosas más importantes, pero más importante es que estés tú acá en este plano existencial para poder prepararte. Imagínate, toda la preparación, te enfermas y tienes un desenlace, pues, ¿no? Inesperado, ¿no? Es una enfermedad en ti. No, ni hablar. Lo mejor es que te cuides, que preveas todo para que estés bien y termines el año con nosotros, ¿no? Con tu familia, con la gente que te quiere. Así que nada, chicos, a cuidarse todavía. No ha pasado nada. O sea, todavía no ha pasado esta situación, todavía la pandemia es real, todavía está aquí. Hay que cuidarnos todos, los unos a los otros. Ya sabes, un jalón de orejas a cualquier persona cercana a ti que no se esté cuidando. Un jalón de orejas figurado, metafórico, ¿no? No voy a decir jalar las orejas a nadie, por favor, no a la violencia. Muy bien. Aquí estoy abriendo ya las diapositivas para trabajar hoy el PowerPoint. Estamos viendo la segunda parte de extrapolación. Y es lo que voy a compartir contigo, ¿ya? Disculpe si estoy yendo lentamente con la proyección y todo. No quiero forzar mucho a mi máquina porque ayer me apareció un mensaje así, se puso de un momento al otro la pantalla en azul y salió error y no sé qué más.
buscaba en internet y me dijeron que tenía que actualizarlo, que era un error del hardware. Así que eso he hecho. Así que espero no sea ningún problema más allá. Porque ahorita ponerme a arreglar la computadora en la situación en la que estamos ya sería el colmo. Estoy cuidándola bastante. Aparte relativamente nueva, tiene 2, 3 años nada más. Igual ya será hora de irle haciendo su mantenimiento de repente. Muy bien. Ahí está. Vamos entonces a avanzar. Buenos días a toda la gente que se está conectada durante estos minutos. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Ya? Confirma, por favor, ¿se ve ahí lo que está en pantalla? ¿Sí? ¿Lo puedes observar? ¿Sí? ¿Se observa? Confirma, por favor, ahí se observa. Sí, muchas gracias por la persona que me ha respondido por interno. Gracias. Muy bien. Veamos entonces acá. ¿Ya? Nos dicen, ya habíamos visto la semana pasada, ¿no? La extrapolación, cómo se plantean las preguntas de extrapolación y hay algunas recomendaciones para poder resolverlo. Está bien. Ahora, más allá del planteamiento que te puede presentar en el examen, quiero que tienes un poco qué tipos de extrapolaciones puedes observar, ¿no? Y pueden ser las que te requieran las preguntas que te están planteando, ¿no? Hayamos visto un tema de una condición, cuando es una condición negativa, es una condición positiva, ¿ya? Pero hay también diversas situaciones, ¿no? A tomar en cuenta cuando estoy tratando de discernir, está bien, el tipo de extrapolación que deseo realizar, ¿ya? Trato de no ser tan técnico, está bien, con respecto a lo que se tiene que saber, ¿correcto? Así que observemos. ¿Ya? Dice, si los datos expuestos en el texto sufren modificaciones hipotéticas, ¿ya? La extrapolación consistirá en deducir las posibles consecuencias. Eso es bastante general. Claro está que la modificación de los datos se puede realizar en distintas direcciones. Sin embargo, la forma más usual y simple es la variación de los datos en sentido contrario a lo señalado por el autor. Eso es lo más simple, eso ya lo hemos visto, y es lo más recurrente también, ¿ya? El hecho de que digas, si no hubiese pasado lo que te ha dicho en el texto, ¿no? Si no, fulanita de tal no hubiese conocido a fulanita de tal, si tal país no hubiese llegado a tal guerra, si tal cura no se hubiese encontrado a tal enfermedad, ¿qué hubiese pasado, no? Y siempre hay que recordar que tenemos que ir a la situación con mayores probabilidades de suceder o a la que está más cercana, ¿no? A la realidad inmediata a manera de consecuencia, ¿ya? Luego nos dice, si los datos se refieren, dice acá, a una secuencia de periodos o etapas, la extrapolación implicará un intento de extender dicha secuencia a un periodo posterior, incluyendo los que prosiguen a este. Muy bien. Ahora, si por ejemplo, ya yo comienzo a hablar sobre lo que es, a ver, sobre lo que fue la guerra Perú-Chile del Pacífico, ¿ya? Tiendo a usar muchos ejemplos de las guerras para las extrapolaciones, pero no sé, me he fascinado con las guerras, no debería. Bien, eh, imagínate que yo utilizo, ¿no? El periodo que abarca lo que fue la guerra del Pacífico, la guerra que tuvimos con Chile, ¿ya? Que llega a un término cuando Chile pues ya había llegado hasta el Parque de la Reserva, ¿no? Estamos hablando, está casi por centro de Lima, ¿ya? ¿Qué hubiese pasado si ese periodo se hubiese extendido el periodo de guerra, ¿no? Si no hubiesen intervenido organismos internacionales para tener el avance, probablemente Chile hubiese avanzado más allá de los límites que avanzó. Eso sería una respuesta que estoy ensayando. Yo no puedo asegurarte, Chile hubiese llegado no sé, a Trujillo, ¿no? No puedo llegar a tanto, ¿está bien? Pero sí puedo decir que probablemente hubiese abarcado más distritos de la capital, o probablemente hubiese llegado más allá de la capital, ¿no? Y siempre decía podría, habría, ¿no? Pudiese, siempre en estas condicionales, ¿ya? Entonces, en este caso, en esta extrapolación, estoy aplicando algo que sucedió en cierto periodo de tiempo, ¿no? Y extendiendo esta duración que hubiese pasado, ¿no? O que hubiese pasado si el régimen nazi hubiese estado más tiempo durante la Segunda Guerra Mundial. Probablemente hubiese muerto más gente, ¿no? Sabemos que una de las consecuencias directas de este régimen liderado por Adolf Hitler fue justamente el genocidio, ¿no? Igual, por ejemplo, con Stalin en un momento, ¿ya? Eh,
Entonces es importante, ¿ok?, observar, ¿no?, qué consecuencias tuvo en sí mismo el periodo de tiempo originario, ¿ya? Y qué consecuencias hubiese tenido, o sea, si se hubiese extendido, ¿no? La primera es probablemente estamos hablando de un régimen dictatorial que hubiese continuado, pues, lo que viene a ser todos los sucesos derivados de ese, ¿no? Como las matanzas, la represión, qué hubiese pasado si Pinochet hubiese estado más tiempo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si aquí en el Perú se le hubiese permitido a Alberto Fujimori perpetrar su fraude electoral contra Alejandro Toledo, ¿no? En el año 2000-2001, si no me estoy equivocando. Ya probablemente pues lo hubiese intentado de nuevo, ¿no? En algún punto histórico, ¿ya? Entonces eso es, ¿ok? Los gulags que mencioné Piero, ¿no? En el caso de los rusos. Muy bien. Si el texto se refiere a un terno en particular, a un tema, dice acá, a un tema en particular debería decir, me he confundido, tengo la palabrita terna muchos días durante la semana. La extrapolación puede representar, dice acá, el intento de extender las ideas a otro tema o situación en el cual es aplicable. Esto es más que una simple modificación de la forma de comunicación. Es el traslado de los conceptos a otro tema distinto del original. A veces se le denomina eso traslación también. Como te digo, no he querido entrar mucho en aspectos técnicos, ¿ya? En este caso lo que puedes hacer es lo siguiente, ¿no? Planteas la situación, por ejemplo, ya para salir de mis ejemplos usuales de las guerras, ¿ya? Imagínate que Kurt Cobain, ya hablemos de Kurt Cobain, el vocalista en un momento de Nirvana, ya vocalista y primera guitarra. Y imagínate que estamos hablando acerca de sucesos traumáticos de su vida, que tuvieron ese desenlace en la depresión, que lo llevó a cometer posteriormente un suicidio, ¿ya? ¿Qué hubiese pasado si, no sé, por ejemplo, a ver, alguien o algún artista que tenga una vida que haya tenido una vida menos turbulenta, no sé, Beyoncé, se me ocurre, o no sé, Marc Anthony, ¿ya? Imagínate que uno de esos artistas hubiese tenido, y que hasta ahora sí, y tiene una vida mentalmente sana, y no se ha envuelto pues, en un tipo de escándalo, hubiese tenido la misma infancia y adolescencia que Kurt Cobain. Probablemente hubiese caído en algún momento en un periodo de depresión también, ¿no? Porque son secuelas psicológicas que te deja el estilo de vida que llevas o el estilo de vida que te han obligado a llevar. Bien, esa es la traslación de conceptos, ¿no? Paso el concepto de qué hubiese pasado si en lugar de pasarle a esta persona, le hubiese pasado a otra, ¿no? Otra cosa que podemos hablar son, por ejemplo, aquí en el Perú, cuando se implementó lo que fue la cuarentena, ¿no?, rígida para lo que fue los primeros meses, por lo menos, de la pandemia. Ya que hubiese pasado si se hubiese implementado la misma cuarentena rígida en Inglaterra, donde no se implementó, ¿no? Probablemente hubiese disminuido la velocidad, ¿no?, del número de contagiados. Ya ha habido por lo menos un par de especialistas hablando acerca de ese tema, que en Perú, siendo uno de los países que tuvo la cuarentena más rígida, tuvo una mayor cantidad de contagiados, ¿no? Y muchos han coincidido en que más que nada lo que evitó fue que se esparce el virus tan rápido, ¿no? Y evitó que haya un colapso de hospitales como sí ha llegado a haber en otros países. ¿Hubo colapsos? Sí, pero no en tal magnitud, ¿no? Probablemente hubiese sido peor. Bien, entonces yo traslado, ¿no?, la idea, está bien, a otro tema, ¿no? La idea de tratar en un tema la traslado a otro, está bien, que hubiese pasado, sí, en otras condiciones, ¿no? Muy bien. ¿Hasta acá se está entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta acá se está comprendiendo? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver acá. Dice acá, si un texto hace referencia a un tema específico particular... Uy, me pasé. Si un texto hace referencia a un tema específico o particular, la extrapolación puede referirse al género del cual ha sido extraído un tema. De manera inversa, si los datos tienen que ver con una generalidad, la extrapolación puede aludir a un caso específico o particular. Por ejemplo, ahí está, si el texto trata de la miseria en el Perú, la extrapolación puede referirse a la situación socioeconómica que existe en Apurímac o en Ayacucho. Muy bien. Claro, en este caso habría una relación, como decir, ¿no?, de parte todo, está bien, o de peronimia a hiponimia, si quieres verlo de esa manera, ¿ya? En la cual yo planteo una situación que se ha dado en un solo país y trato de aplicarla a todo un continente, ¿no? Entonces, profe, ¿pero no sería similar a lo que es el traslado de conceptos? No, porque el traslado de conceptos muchas veces es equivalente, ¿no? Yo traslado la situación de un país
a otro país, pero otra cosa es extenderla, por ejemplo, a todo un continente, ¿no? O si yo traslado, por ejemplo, en una situación que le ha pasado a una persona y la traslado a toda su familia, ¿no? Claro, como una generalización y una particularización, ¿está bien? Entonces, ahí sí también se puede plantear una extrapolación, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de extrapolación para un poco refrescar lo que vimos la semana pasada, que vimos bastantes ejercicios de extrapolación, pero es importante de todas maneras recordar, ¿ya? Veamos. Dice acá, la internacionalización es el fenómeno más dinámico de la vida contemporánea, es decir, la erosión de la vieja idea de soberanía que sirvió de cimiento a los estados modernos. Estos hoy conservan sus banderas, sus himnos, sus ritos y ceremonias, pero la nacionalidad es cada vez más un espejismo, pues en realidad en sus economías, en sus relaciones diplomáticas y en sus decisiones políticas, así como en el control que ejerce su gobierno sobre sus empresas y ciudadanos, el factor internacional suele ser decisivo. La soberanía, con la excepción de un puñado de muy poderosas naciones, y aún ellas cada vez menos, es algo que solo se ejerce en lo secundario y adjetivo, pero en lo fundamental de la vida de los países es cada vez más una ficción en entredicho con una realidad en la que prevalece la interdependencia. Esta mediatización de la soberanía comenzó siendo obra del comercio y las finanzas, pero ahora abarca también la cultura, la política, y va extendiéndose de manera inexorable a todas las formas de la actividad humana. ¿Ok? En este caso el texto se está planteando lo que es la internacionalización versus lo que viene a ser la interdependencia, ¿no? Perdón, la interdependencia como consecuencia de la internacionalización. ¿Está bien? Te está diciendo que el factor internacional es decisivo hoy en día. O sea, los países dependen mucho los unos de los otros, ¿correcto? Es un fenómeno de la vida contemporánea y claro, porque cada vez tenemos más medios para comunicarnos, ¿no? A grandes distancias, cada vez tenemos medios para transportarnos con mayor eficiencia a grandes distancias, ¿no? Ya no es del todo un lujo, pues, viajar a otro país. Sí sigue siendo un privilegio para muchos, sobre todo de la clase media para arriba, ¿ya? Lamentablemente, ¿bien? Eh, pero creo que va toda la situación de la industria enfocada a que en algún momento no sea así, ¿no? Que no sea una situación exclusiva y que no sea tanto un factor económico. Esa es la idea, ¿no? Las empresas tienden pues a masificar sus servicios para que lleguen a una mayor cantidad de gente porque a veces les sale más a cuenta que simplemente cobrar más a un público más reducido, ¿no? Bueno, ya eso es otro tema. Bien, entonces está hablando de la internacionalización, ¿no? Cómo esto afecta a los países, cómo afecta a los estados, ¿no? Y cómo genera esta relación de interdependencia entre ellos. Muy bien. Ahora, veamos la primera pregunta. ¿Qué lograría la humanidad si la internacionalización prospera, ¿no? Si este periodo que estamos planteando en el texto se extiende. ¿Qué es lo que podría conseguir la humanidad, ¿no? Plantea aquí la pregunta, ¿ok? Vamos a ver, la felicidad contemporánea más completa, primero que nada hay que tener mucho cuidado con las extrapolaciones que inciden en un aspecto subjetivo, ya como la felicidad, la alegría, la tristeza, ¿está bien? Tener mucho cuidado. Si habláramos de repente del análisis psicológico de una persona, una situación personal, podríamos utilizar también como base como una base subjetiva para llegar a la conclusión, ¿ya? Pero no es el caso. No estamos hablando de ninguna persona en particular, estamos hablando de todo un proceso que involucra a varias naciones, ¿bien? Desterrar todas las diferencias raciales. Ahora, no es algo que la información planteada en el texto nos permita definir tampoco. Eliminar toda clase de conflictos sociales. Ten mucho cuidado también con los totalizadores, ¿está bien? Miren, la B y en la C dicen todas, ¿no? Ten cuidado cuando diga todas, siempre, nunca, a veces, ¿no? Ten mucho cuidado con esas afirmaciones, suelen ser engañosas, ¿ya? Basta que haya una excepción y se cae por completo esa afirmación, ¿ya? Ninguna, no, nada, y justo hay una ya, igual se cae la afirmación, muy bien. La mejor respuesta, como ya me ha mandado un compañero por interno, es la B, muy bien.
¿ok? La D, la mejor garantía contra las conflagraciones. Cuando hablamos de conflagraciones hablamos de conflictos, no de carácter bélico sobre todo, ¿ok? Y claro, está bien si dejamos de lado, pues, los himnos, los ritos, las ceremonias, ¿ya? Entonces estaríamos dejando de lado, de alguna manera, pues, este tema de la nacionalidad ya sería más que nada un espejismo, ¿no? ¿No? Dice acá. Entonces, generalmente las guerras se dan por esos temas, pues, ¿no? La soberanía, ¿no? El enfrentamiento, está bien, los unos contra los otros, ¿ya? No, dicen que, ¿no? Y sí, si nos damos cuenta, ya cada vez son menos los países que están, pues, preocupados en enfrentarse al otro para conseguir un tal territorio o algo. Esperemos que esto sea algo que continúe, ¿no? El otro día estaba viendo que había entrado a cotizar en la bolsa del agua. Qué miedo. Consecuencia de nuestros actos. Muy bien. Pero bueno, acá sería la D, ¿no? La mejor garantía contra las conflagraciones. La idea es que, claro, que se ve un mundo más unido, ¿no? De acuerdo al texto, ¿cuál de las predicciones es la más acertada? Veamos. Parte de la humanidad gozará de libertad plena. Igual, ¿no? Medio subjetivo. ¿Ya? ¿Qué es la libertad? ¿Y qué significa la plenitud de esta, ¿no? Si nacemos bajo el contrato, el llamado contrato social, que ya estamos predestinados a cumplir ciertas reglas dependiendo de la sociedad en la que hayamos nacido, realmente somos libres. Se puede filosofar incluso al respecto. Además, no o sea, si de repente el texto nos definiera lo que es, ¿no? Ser libre, libertad y todo el tema, en algún punto diríamos, ah, ya bajo las reglas del texto sí, pues seríamos, ¿no? La internacionalización posibilitará la paz absoluta. Eso es algo que no se puede afirmar, no se puede aseverar, porque quizás un tipo de conflicto pueda surgir fuera de lo que está planteando el texto, de lo que suelen ser los detonantes, ¿no? Por ahí el tema de la soberanía y eso, ¿no? Me dice por acá, los conceptos son siempre son subjetivos. No, mucho cuidado con los utilizadores. Hay diferentes maneras de analizar un concepto, de observarlo, dependiendo de tu experiencia personal o la sociedad en la que hayas crecido. Pero siempre tienen patrones en común bajo los cuales son definidos justamente como conceptos. Si no, no podríamos conceptualizar nada. Así que tener cuidado con eso. Hay hay ideas ya que parten de análisis concretos y que por lo tanto son definibles como también conceptos concretos, ¿ya? Ahora, si me hablas del concepto en sí mismo, claro, obviamente los conceptos son abstractos, son ideas que tenemos en la mente, ¿no? Y eso sí, un poco más allá. Muy bien. La integración posibilitará la paz absoluta. La integración latinoamericana será una realidad. Las autoridades gubernamentales serán prescindibles. Lo más probable es lo que vemos en la C, ¿no? Que la integración latinoamericana se vuelve una realidad, porque estamos hablando, pues, de lo que es la desaparición de la nacionalidad, de las soberanías, ¿no? Entonces, si consideramos, por ejemplo, esta relación que puede haber entre países, ¿no? En una misma parte de un continente, está bien, ¿no? Que trasciende incluso de repente ciertas fronteras, porque si hablamos de Latinoamérica, hablamos de toda la parte de América en la cual se hablan idiomas derivadas de lenguas romances, ahí incluimos también a Brasil, ¿no? Muy bien. Me parece que están incluidos todos, menos Estados Unidos y Canadá. Claro, se derribarían estas fronteras invisibles, ¿no? Y se daría una mayor integración. Eso sí puedes hablar, ¿no? Se podría hacer realidad una integración, ¿no? Que esto implica desavenencias igual, pero se podría dar, ¿no? Además, también podemos inferir, pues, que dentro de nuestras fronteras, ¿no? Latinoamericanas no hay, pues, una potencia mundial que pueda ser una de las consideradas grandes naciones, ¿no? No hay, pues, no tenemos ninguna. Muy bien. Entonces la respuesta sería la B. Perdón, la respuesta sería la D de dedo. Y en segunda instancia la C de casa. ¿Ya? Muy bien. Y listo. Sí, eso sería toda la parte teórica. ¿Hasta ahí te queda alguna duda? ¿Tienes alguna consulta al respecto? ¿O podemos ya pasar a la parte práctica? Tú dime.
¿Todo bien? ¿Sí? Okidoki. Vamos a ver. Vamos a ir entonces a la parte de la ejercitación. Ando que ahora mi archivo, ¿no? O sea, estoy dando su tiempo. Pero puedes ir, si ya tienes el archivo, me parece, así que puedes irlo tú revisando, puedes irlo observando. Vamos a ir rápidamente con el texto 1. Un minuto, ya creo que más que suficiente para hacer ese texto. ¿Ya? Y te voy a pedir una extrapolación. ¿Ya? Ya sabes, la respuesta me la envías pues a través del interno. Ahí está. Para que puedas resolverlo. Muy bien, ya está una persona enviando su respuesta. Por todos los que tengan su respuesta la envían. Apenas apenas realicen la extrapolación. Muy bien, 2 personas, 3 personas. Listo, habrá pasado con un minuto. Igual si en un momento necesitas más tiempo o algo me avisas, ¿ya? Pero a ver, hay 2 personas que han enviado su clave, 3 personas que han enviado su clave. Y bueno, los 3 han enviado la misma clave y es la correcta. Así que veamos. Ya está. A ver, nos dice acá, ¿no? Si un movimiento telúrico de magnitud mayor a 1,7 en la escala de Richter aconteció en Lima, Perú, probablemente. A ver, en el texto te informan que la magnitud del terremoto de 7,1 que tuvo lugar en México, la cantidad de muertos en aquel lugar fue 326, ¿no? Acá lo que está haciendo es una traslación de conceptos y te están además colocando, ¿no? Cambiando una parte de la situación que es el 7,1 que se fuese mayor, te dicen, ¿no? Es probable que el número de fallecidos sea mayor, sí, es probable, ¿ya? Siempre con los condicionales, ya, es probable, probablemente, ¿no? Nunca te dicen, si un movimiento telúrico, la cantidad de muertos será mayor, ¿no? Porque depende de muchas cosas, ¿no? Infraestructura, prevención del país, etcétera, ¿ya? Pero sí es probable, muy bien. La respuesta es la D, ¿no? Que hay una cantidad, pues, notable de fallecidos, incluso que sea mayor, ¿ya? Muy bien. Veamos el texto 2. Por favor, conforme lean, manden respuestas. Acá te voy a dar 2 minutos.
Conforme leas, por favor, manda tus respuestas. Ya, manda tus respuestas. Yo no soy divino. Si no mandas tu respuesta, yo no sé cuándo se entendieron, cuándo marcaron bien, cuándo tuvieron dudas. ¿Ya? Escribe por lo menos, profesor. La verdad es que estoy dudando entre la tal y la cual, ¿no? ¿Sí? Ya sabes, la clase no es un monólogo, ¿ok? Tiene que haber participación de tu parte. Bueno, redondeo un poco ahí, ¿no? Tiene que haber participación. Bien, están llegando respuestas. Muy bien, vamos acá con la respuesta. La respuesta en este caso es la C. El CH es pues el comportamiento humano, no está señalado como abreviatura entre el mismo texto, para que no haya ningún tipo de confusión. Y la lingüística estudiaría el comportamiento del individuo cuando ese se comunica, ¿no? Está bien con los demás porque es la rama a la cual aborda, ¿ya? Terminaría encargando pues de lo que se puede observar y de aquello que no mediante lo que son hipótesis o conjeturas. ¿Está bien? Muy bien, la respuesta es la C, como varios son delimitados. Muy bien. ¿Por qué no la ve? Porque habla de especies animales, ¿no? Y dicen si el comportamiento humano fuera estudiado por la lingüística. O sea, ¿qué tendría que ver eso con los animales?
Vamos con el texto 3 acá. Muy bien, a ver, 2 minutos por ahí para resolverlo, ¿ya? Muy bien, ahí están enviando 2 personas sus respuestas. A ver, un minuto más y vamos con ese texto. Uy, acá hay bastante polémica. Me preguntan por ahí si habría una relación con los depredadores, en el texto no lo menciona. No, pero puedes hacer una inferencia. O sea, la extrapolación no te limita en ese sentido. ¿Ya? ¿Para qué se camufla un ser vivo en su entorno natural? ¿Cuál es el objetivo intrínseco del camuflaje en los seres vivos? ¿Por qué es? ¿Es un tema estético? Para nada. Claro, el camuflaje es un mecanismo de defensa. ¿Y de qué se tiene que defender una persona, un ser vivo, un animal en su entorno natural? Claro, la respuesta que es la A, ¿no? Porque dice, apagados durante la mayor parte del año para camuflarse, pero cuando llega la época de reproducción exhiben colores brillantes, ¿no? Entonces, si solamente fuese 2 días en el transcurso del año, esos 2 días las ranas se expondrían, está bien, tendrían colores llamativos, obviamente el color llamativo llama también a los depredadores. No puede ser la B, es posible que todas las ranas entren en un proceso de extinción irreversible.
porque estamos hablando de que de todas maneras hay tiempo de apareamiento y además las ranas no serían la única especie que se reproduce pocas veces durante el año y aún así se mantiene en existencia. Así que no podríamos llegar a esa extrapolación. Muy bien. Tampoco podría ser la C, no, para nada. La C iría hacia el otro extremo, ¿no? Sería imposible que sean editados como más llamativos, va a ser imposible. No, ni hablar. Lo de los colores, por algo es que se repite tanto este tema del color. ¿Ya? Muy bien, vamos con el texto 4. Dos preguntas, te voy a dar 4 minutos, ¿ya? Porque tiene dos preguntas ahí. ¿Está bien? Claro, además las está lista ahora, ¿no? Sería imposible, dice. 4 minutos para este texto con sus dos preguntas. Preguntan por ahí qué es espoleada. Espoleada puede ser impulsada, estimulada, motivada. Un minuto. Vamos acá. Muy bien, vamos acá con las respuestas que ya están empezando a llegar. Y que son las adecuadas, son las correctas. Muy bien. En la 4 te dice si se registraron un brote de peste bubónica en algunos países europeos del siglo XXI, te dice acá. Extrapolación, en este caso temporal. Las condiciones higiénicas en Europa, pues, del siglo XXI han mejorado muchísimo, ¿no? En comparación a la del siglo XIV. Así que la respuesta acá sería la D, ¿no? Difícilmente la enfermedad pues, va a llegar a matar a un tercio de la población porque las condiciones han mejorado, ¿no? Mejores.
Muy bien. Si se registrara que algunos residentes de Hawái están infectados con Yersinia pestis, ¿qué es lo que pasaría? A ver, en el siglo XIV los conocimientos médicos eran pues básicos, ¿no? En cambio ya en el siglo XXI los conocimientos de medicina han progresado pues, notoriamente, ¿no? Entonces si la peste bubónica, o sea, de esta manera pues la peste bubónica podría ser controlada y contrarrestada con eficacia en territorio norteamericano. Muy bien, como es Hawái. La respuesta sería la C, ¿no? Se permitirían controlar esta infección. Bien. Muy bien. Vamos con el texto 5. Preguntas 17, igual 4 minutos, ¿ya? ¿Sabes si envías la clave antes? Avanzamos antes, no hay ningún problema. Muy bien, ¿cómo vamos ahí? A ver. Dime si ya tienes respuesta. Muy bien, ahí una persona está mandando las respuestas. Muy bien, otra persona más. Ya. Estoy tratando ya de, en esta que sería la última clase relacionada con la comprensión lectora, porque, o sea, con los tipos de preguntas, mejor dicho, la comprensión lectora, porque después vamos a ver tipos de texto, vamos a hacer un par de repasos también las semanas que vienen, después vamos a ver los tipos de textos, está bien que sean continuos, discontinuos.
Entonces lo que estoy tratando ya es de ponerte un límite de tiempo, ¿está bien? Para que vayas avanzando las preguntas con cierta cronometración, ¿está bien? Ahora, las 20 preguntas que te pongo normalmente te he puesto 5 más, te he puesto 25, ¿está bien? Porque justamente quería hacer esto con el tiempo, ¿correcto? Pero si no llegases a hacerlo porque te cuesta todavía un poquito más, ¿no? El avance, estoy tratando de por lo menos cuando veo que 2, 3, 4 personas están viendo claras y ahí avanzar. Si te costara no importa, porque las últimas 5 preguntas pertenecen a un solo texto, así que podría ser como un adicional a tu tarea si quieres verlos como un extra, ¿está bien? Pero sí me estoy poniendo como objetivo que lo acabemos ahora, ¿ya? Pero las 20 que hacemos siempre, ahí van a estar, como siempre. Pero te estoy poniendo, mejor dicho, como objetivo también que hagas las 5 extracciones que he puesto en el material. A ver, veamos acá. Dice, si las emisiones de CO2 no hubieran mostrado ningún tipo de incremento desde inicios del siglo XX. A ver, en el texto se indica que el aumento de las emisiones de CO2, está bien, es el resultado justamente del uso de combustibles fósiles, ¿cierto? Y al mismo tiempo es también la causa o sea, es la principal causa del calentamiento global. La respuesta sería la C, ¿no? Culpar a los combustibles fósiles por el calentamiento global sería inviable, ¿no? Si no hubiese mostrado incremento desde el inicio del siglo XX. Vamos acá, a la 7 dice, si se comprobara que el 90% de la población urbana del mundo prefiere movilizarse por medio de vehículos particulares y de forma independiente. A ver, una de las acciones justo para cambiar de modelo energético, ¿no? Y evitar los estragos de la actual, pues, promoción decidida del transporte público, ¿ya? Perdón, es la promoción, ¿no? Decidida del transporte público, ¿está bien? Pues en ese sentido, el incremento de vehículos particulares, o sea, no solamente eleva el consumo de combustible, sino también aumenta el daño a la atmósfera. Por eso se promueve el transporte público, porque puede trasladar una mayor cantidad de personas, una menor cantidad de vehículos. Y la respuesta acá sería la D. El daño atmosférico podría incrementarse de forma considerable con el tiempo, ¿no? Imagínate, todo el 90% de la población trasladándose en vehículos particulares, ¿no? Y a veces ni siquiera llevando a 2, 3, 4 personas más, ellos solos, ¿no? Ocupando el espacio que en transporte público podrían ocupar unas 10 personas, ¿no? Todo el auto. Muy bien. Vamos con texto 6. Vale, y tratemos de avanzarlo en 4 minutos.
A ver, un minuto más ahí. Muy bien, vamos con este texto. Veamos acá. No dicen si en la actualidad, frente a las protestas estudiantiles, el gobierno de México intentara responder como lo hiciera el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. A ver, la matanza de Tlatelolco ya se entiende dentro del contexto de las dictaduras que asolaron pues América Latina en la década de los 60 y los 70 del siglo pasado, ¿no? En la actualidad, la presión internacional, avalada justamente por los tratados internacionales, ¿no? Constituiría pues un obstáculo eh, muy fuerte, ¿no? Para acciones como la del gobierno de Díaz Ordaz en México, ¿cierto? Una respuesta de este tipo se vería férreamente obstaculizada por la presión de los tratados internacionales para la defensa de los derechos humanos. Obstaculizada y no necesariamente detenida, porque sabemos que hay una dictadura en Latinoamérica que se zurra en los tratados internacionales y hace lo que le da la gana, como toda dictadura, ¿no? Muy bien. Si en países como Colombia o Ecuador hubieran surgido manifestaciones estudiantiles como las que describe el texto. A ver, el texto sostiene que esta motivación central para las protestas estudiantiles en México era la demanda de mayores libertades, ¿cierto? En ese sentido, pues el reclamo partiría de, o sea, el reclamo partía, ¿no? De un contexto político donde aquellas han sido reducidas. La respuesta acá sería la D, ¿no? Cabría suponer que en dichos países las libertades se hallaban recortadas. Muy bien, vamos con el texto 7, preguntas 9, 10, 11 y 12. Preguntas 10, 11 y 12, perdón. Sale ahí 6 minutitos, ¿ya? Para que lo hagas. Si terminas antes, me mandas clase antes del programa y avanzamos.
un poco el argumento de Leviatán de Hobbes. Sí, ¿no? En el tema de la restricción de la seguridad, o sea, la restricción de la libertad en busca de la seguridad, ¿no? Esa respuesta por ahí la vamos enviando ya. A un minuto. Muy bien, vamos entonces acá con las respuestas. Dice acá, si no existiera gente que proponga abolir la esclavitud, entonces, a ver, el autor considera que aquellos que propongan abolir la esclavitud son audaces, dice, ¿no? Refiriéndose en este caso a la audacia a la imprudencia, ¿ya? O entraña riesgos, ¿no? Por no apreciar justamente lo que es su realidad. Muy bien, si no existiera pues gente que proponga abolir la esclavitud, el autor consideraría que la gente se caracteriza por su prudencia. ¿Bien? Si la esclavitud actual no existiera, entonces, según el autor del texto, dice acá, a ver, según el autor del texto, ya la esclavitud es una condición necesaria para producir. Bien, entonces sería imposible producir. ¿Correcto? Siempre desde el punto de vista del autor, ¿no? Si un amo no pudiera velar por la integridad de su esclavo, posiblemente. A ver, en el texto sostiene que el amo garantiza que su esclavo tenga comida, techo, protección, trabajo, etc. Entonces, si un amo no pudiese garantizar esto para su esclavo, tendría que buscarse otro, ¿cierto? O sea, estos tendrían que buscar otro amo que lo proteja y esté en las condiciones de brindarle lo que se supone de brindarle. Muy bien. Vamos acá con este texto, texto 8. Y 3 preguntas también. Bueno, si te voy a dejar el texto nada, pues si no, no se va a ver nada y ya luego vas a hacer las preguntas, ¿ya? 6 minutos también, por favor. O 8 minutos se voy a dar acá, ¿ya? 8 minutos se voy a dar. Tenemos 4 preguntas. Estoy hablando de darte más o menos 2 minutos por pregunta. ¿Ya? Si acabas antes, me envías antes. Avanzamos antes, no hay problema. Recuerda que tenemos esos 5 preguntas extra para poder trabajar.
¿Tiene respuesta? La vamos enviando ya, por favor. Tres minutos más y vamos a ver con las respuestas. Bien, un minuto más. Si tenemos las claves, las vamos enviando, por favor. Muy bien, a ver, vamos con ese texto, ¿está bien? Para ir avanzando, dice, si la Gioconda hubiera sido una obra desconocida entre los intelectuales y artistas de finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX,
A ver, el hecho de que la Mona Lisa pues haya sido conocida entre artistas de este periodo, ya que es finales del 19, finales del 18, inicio del 19, es la base, ya, para su revaloración durante el romanticismo. ¿Está bien? Su desconocimiento, por otra parte, hubiese vuelto poco probable, ¿no? Esa reivindicación, ¿está bien? La respuesta es la C. Su revaloración por parte de escritores románticos habría sido implausible, poco probable, quiere decir esto, ¿ya? Si el latrocinio de la Mona Lisa se hubiera producido a comienzos del siglo XXI. A ver, la hipótesis de los investigadores de 1911 se basaba en la hegemonía de las ideas románticas en el medio cultural. En esa actualidad, pues, tras su amplio reconocimiento, la motivación principal de un ladrón tenía que ser por dinero, ¿cierto? Muy bien. O sea, si se hubiese producido a comienzos del siglo XXI, pues la teoría del robo, producto de una fascinación amorosa o idealista, habría sido inviable, no se hubiese podido plantear de esa manera, ¿está bien? Si Corot hubiera sido un pintor forjado durante el periodo más intenso del romanticismo, nos dice aquí. A ver, Corot forma parte de los artistas previos, ¿no? A la lisamanía mencionada en el texto, ya la lisamanía romántica. O sea, que esto quiere decir pues que se ubica antes de que se instaure, ¿no? El paradigma de la Mona Lisa como fine fatal, ¿no? Que menciono en un momento. Entonces, siendo parte del romanticismo, su homenaje no habría podido dejar de lado esta fascinación que produce en el espectador la obra de Leonardo da Vinci, ¿cierto? La respuesta aquí sería la de, ¿ya? Una obra como Mujer con una perla habría tenido que incidir en el aspecto seductor de la pintura homenajeada, ya si hubiese estado en el periodo más intenso del romanticismo. Si el romanticismo solo hubiera reivindicado la escultura de Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci hizo muchas cosas en su vida, ¿no? Pintaba, esculpía, diseñaba, era un ingeniero, siempre hacía de todo. Era uno de los pocos que creo que se puede considerar genio, ¿no? Hacía de todo, lo hacía bien en su época, ¿no? Muy bien. A ver, en el texto ya se inicia destacando la ubicación que le corresponde a la Gioconda en el Louvre, ¿no? Que es este museo que es en París. Asimismo, pues se indica que el siglo XIX era un cuadro más en la obra de Da Vinci, ¿no? Sin esta reivindicación romántica, esta pintura no habría adquirido pues el prestigio que tiene hoy, ¿ya? Por lo tanto, ¿ok? Las medidas pues para resguardarla serían menores, ¿no? Serían menores, no quiere decir que no tendría medidas, pero sí serían menores, ¿ya? No se le daría tanta valoración. Muy bien, vamos con el 9. Igual tienes ahí 4 preguntillas, ¿ya? Vamos a darte tus 8 minutos, y sí, efectivamente estas preguntas ya, en el último texto van a quedar para que las trabajes, ¿ok? Igual yo te voy a dar la clave la próxima semana, no te preocupes. Tras empecemos me dices, profe, la clave de la semana pasada, y te las doy de frente, ¿ya? Pero él les había puesto extra, esperaba que de repente avanzáramos un poco más rápido, no te preocupes, eso no quiere decir, ay, no, soy lo peor, no, nada que ver, sino que te estás acostumbrando, pues, y eso es algo que va a ser constante, y en las próximas semanas también vamos a trabajar con tiempos, está bien, con tiempo, porque en el examen hay un tiempo determinado, entonces tenemos que trabajar en base a eso. Y aparte porque solamente hay 3, 4 personas que participan nada más, entonces ni siquiera puedo guiarme de la cantidad de gente que envió sus respuestas para avanzar. Así que es mejor que trabajemos con tiempo.
Tenemos respuesta, la vamos enviando, por favor. Cuatro minutos. Muy bien, dos personas están viendo sus claves, ¿ya? Perfecto. Sale un minuto más, ¿ya? Por ahí alguien se comió la 18. No sé si de repente no encontró respuestas a él también. Marcando lo que está seguro. A ver, veamos. Dice acá. Uy, ¿qué pasó? Se coló un ruido por ahí. Vamos a silenciar. A ver, ¿dónde está? Para que no se cole ningún ruido. Muy bien. Dice, si los niveles de iones de calcio fueran incapaces de transmitir señales eléctricas, Gilroy habría tenido que... A ver, dentro de la explicación que propone el texto, está bien, se indica que los niveles de iones de calcio constituyen uno de los canales de comunicación de las plantas, ¿cierto? Entonces, si no contaran con estos, está bien, Gilroy se vería obligado a evaluar otros para poder seguir con su indagación, ¿cierto? Tendría que considerar otros posibles canales de comunicación para rastrear la respuesta química de las plantas. Bien, eso es lo que tendría que suceder con Gilroy con respecto a esa situación. Muy bien, dice acá, si sus células durante toda su evolución únicamente hubieran alcanzado el estado procariota, podría afirmarse que las plantas
A ver, se indica en el texto que tanto animales como plantas poseen células eucariotas, ¿cierto? Entonces, es por esto que cuando se enfrentan pues a algún peligro, no actúan de una forma análoga, te dice ahí en una parte del texto. Ya, el hecho de que las plantas pues estuvieran constituidas, ¿no?, por células procariotas implicaría mecanismos de defensa distintos a los que caracterizan a los animales, ¿cierto? Sería la respuesta la B. ¿Sí? Diferencia entre procariota y eucariota. Si se ubicaran los hallazgos de la investigación de Gilroy en el ámbito de la lucha por el cuidado del medio ambiente, se podría afirmar que esta... A ver, el último párrafo te señala que, ¿no?, dice ahí, la planta parecía ser capaz de sentir el daño, ¿no? En ese caso, acciones como la tala indiscriminada, ¿no?, podrían ser cuestionadas desde la perspectiva del sufrimiento que se le inflige a los árboles. La respuesta es la D, ¿no? Permitiría considerar el sufrimiento de las plantas como un argumento pertinente contra las prácticas de tala indiscriminada. Bien. Si las plantas al activar sus mecanismos de defensa no produjeran ningún rastro químico. A ver, según el texto, Gilroy se ha propuesto comprender los mecanismos de defensa de las plantas a partir de estos rastros químicos, ¿bien? Si esto fuese imposible, ya la investigación, para seguir afrontando este interrogante, debería reformular su enfoque del problema, debería abordarlo desde otra perspectiva. Muy bien, la respuesta es la C, ¿no? La investigación de Gilroy tendría que replantear su acercamiento al problema. Y hasta ahí hemos terminado con las 20 preguntas. Bien. 5 de esta que teníamos, en caso hubiese habido un avance de repente un poco más veloz de parte tuya, no hay ningún problema, se suman a la tarea que ya tienes de práctica, ya son 5 preguntas de un solo texto y son 5 preguntas exclusivas de extrapolación, o sea, 5 extrapolaciones de un mismo texto, ya, es lo que tienes para practicar para la próxima semana, y no hay problema, yo te doy las claves, ¿sí? Correcto, muy bien, chicos, hemos terminado entonces por el día de hoy, estamos justo 10 de la mañana, correcto, así que nada, gracias a las personas que han estado participando, gracias por tu atención, y espero te haya servido esta clase ya para terminar de afianzar lo que es el reconocimiento del tipo de pregunta extrapolación y entender el proceso que debes seguir para poder resolver. Bien, nos vemos entonces la próxima semanita, ya vamos a tener algunos repasillos, ¿está bien? Para no llenarte de nuevos conocimientos pues en estas semanas que vas a estar de repente pensando más en estar con la familia, ¿no? Relajarte un poco también de este año tan complicado que hemos tenido. Así que vamos a hacer algunos repasos para afianzar algunos conocimientos y ya pasadas las 2 semanas siguientes vamos a volver con nuevos temas para observar. Muy bien, chicos, les mando un gran abrazo, cuídense bastante por favor, ya saben, quédense en casa todo lo posible y nos vemos, cuídense, gracias Cari también. Chao, chao. Gracias, Allen. Bien, chicos, tengo 2 noticias para darles, así que se las voy a compartir ahora. En un instante para poder compartir la pantalla. Qué extraño. Ya, creo que sí, ya puedo compartir. De acuerdo. Bueno, la primera noticia que tengo para darles, chicos, es que el profesor de geometría, el profesor Baldeón, no nos va a poder acompañar durante este periodo debido a actividades que él tiene y viajes que tiene programados, entonces no va a poder estar con nosotros en el dictado del curso de geometría. Y a partir de ahora, quien va a estar encargado de este curso es el profesor Wilson Febres, que yo sé que algunos de ustedes conocen, ¿sí? Y los que no, pues ya van a tener la oportunidad de presenciar sus clases y van a ver la calidad de profesor que es. Es muy bueno, tiene unos programas increíbles para hacer el desarrollo de los ejercicios de geometría que vas a quedar así con la boca abierta. No te preocupes que es un gran profesor. Sí, no temas, vas a quedar en muy buenas manos. Lamentablemente el profesor Baldeón ya pues no nos acompañó solo hasta esta época, pero a partir de ahora y todo lo que queda del ciclo vamos a trabajar con el profesor Wilson Febres. ¿Sí? Entonces, esa era la noticia que quería darte. Dime, si tienen alguna consulta pueden hacerla ahorita.
Claro, el profesor trabaja con PPTs que va a estar enviando y también trabaja con un programa adicional para la resolución de ejercicios. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es un programa que bastante bueno para que sea muy interactiva la clase. Sí, sí, entonces vamos a tener material en PPTs, en PDF, de las clases de geometría. Oye, esa era el primer comunicado que tenía para darles. Y el segundo bueno, dentro de esta noticia hay pequeños comunicados adicionales. El segundo es que pues, el profesor Febres va a poder incorporarse con nosotros a partir de la próxima semana. Y hoy no vamos a tener nuestra clase de geometría, pero la próxima semana, dentro del horario por la mañana, vamos a tener nuestras 2 clases de geometría. ¿Sí? Entonces, ahora en este bloque no vamos a llevar el ciclo, no vamos a llevar el curso de geometría, nos vamos a reunir a las 12 para Historia Universal, pero no se preocupen que esta clase la vamos a tener la próxima semana durante el horario de la mañana. Vamos a tener que modificar un examen, ¿no? Para que podamos dar el examen un solo día, en 3 horas, y en la mañana tengamos nuestro curso de geometría, ¿sí? Y la otra noticia importante, bueno, el comunicado, es que hoy inicia el ciclo gratuito, ¿ya? La primera noticia es que vamos a tener geometría con el profesor Febres a partir de la próxima semana. Hoy no vamos a tener un bloque de geometría, es un bloque libre, por así, ahora te voy a comunicar qué hacemos. Y la segunda es que hoy inicia el ciclo gratuito. Sí, me cerró por un instante. ¿Qué ocurrió? Se me cerró el Zoom. Ya. Lo que les quería decir para que ustedes puedan decidir ingresar o no, ya saben que ustedes están invitados, pero no es obligatorio. Hoy por la tarde vamos a tener Historia Universal. ¿Ya? Vamos a tener Historia Universal. El tema que va a desarrollar el profesor de Historia Universal, el profesor Mestanza, va a ser la independencia de los Estados Unidos. Luego vamos a tener Biología. El tema que va a desarrollar el profesor Guamash en Biología, en este ciclo gratuito, va a ser Virus y Citología. Si estás interesado en ese tema, puedes ingresar. Y por último, vamos a tener razonamiento verbal con el profesor Allen. El tema que va a desarrollar Allen en el ciclo gratuito por la tarde es comprensión lectora, tipos de preguntas de admisión. Esos son los 3 temas, ¿sí? En Historia Universal a las 3, que inicia el ciclo, independencia de Estados Unidos, virus y citología, biología, y por último, en RB, tipos de preguntas de admisión. Bueno, entonces vamos, ya. Sí, bueno, les quería presentar, están saliendo ya los flyers del ciclo verano, pero después les comento sobre eso, por si acaso, si es que quieren compartirlo, ¿no? Están saliendo los flyers. Ya, entonces, Katherine, ya sé que vamos a tener geometría desde la próxima semana y ya sé que por la tarde van a trabajar Historia Universal, van a trabajar Biología y van a trabajar RB. Pero lo que no me has dicho es qué voy a hacer yo en estos momentos que no voy a tener la clase. Y por ahí algunos compañeros están sugiriendo actividades, ¿sí? Pero te voy a pedir, sí, están sugiriendo actividades, están sugiriendo que hagamos, ¿qué? A ver. Que hagamos nuestro taller de literatura que hicimos los domingos. Sí, te estoy leyendo los comentarios, Saulo.
No, no vamos a dormir. Y el taller que está programado para el domingo 20 lo vamos a tener el domingo 20, ¿sí? No vamos a dormir, Piero. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, voy a terminar de subir las tareas. Ya por lo menos están las del viernes, para todos. Les explico nuevamente. En el Classroom están los apartados de trabajo en clase que se llaman test diario de cada semana. Están bueno, desde la semana 6, que me parece que iniciamos subiéndolos, están todos los de la semana 7, están los de la semana 8, ¿sí? Hasta el viernes, faltan subirlos del sábado, y ahora voy a subir los de este lunes, que es el de RP y el de Historia Universal, ¿sí? Entonces, en este tiempo que vamos a tener, te voy a pedir que te pongas a trabajar las tareas que no has marcado, porque, mira, 4 han entregado. De todo el grupo han entregado 4. Estas son las del jueves, 2. Te voy a pedir que nos pongamos a trabajar las tareas. Y también están los simulacros, si es que deseas revisarlos, porque ayer solo tuvimos la participación de 10 personas en los simulacros. Están también los simulacros para que puedas revisarlos y trabajarlos. Puedes ingresar a verlos. Son también las claves del simulacro publicadas en novedades. Entonces te voy a pedir que ahora revises las tareas y revises los simulacros si es que ayer no diste el examen. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Voy a subir las PPTs de Historia Universal para que las vayas leyendo y puedas llegar a la clase ya con todo, con todas las preguntas revisadas, ¿no? Las notas del simulacro, sí, las voy a subir hoy, Saulo. No vamos a dormir. Así que por favor te estoy encargando que revises el Classroom, que puedas ir navegando por ahí, ir inspeccionando por ahí las tareas para que las realices, te ejercites. Dios mío. Y nos vemos a las 12. Eso es lo que te estoy encargando ahorita. Por si acaso, en el trabajo en clase me aparece quiénes abren o no abren los archivos. Así que si no quieres que esté siguiendo tus pasos por el Facebook y el WhatsApp, te voy a pedir que te conectes al Classroom. Muy bien. Muy bien. No, recuerda que me tienes agregada en WhatsApp y en Facebook. O en todo caso, yo te estoy siguiendo por ahí. Si es que no te tengo agregado, no te preocupes, igual hago seguimientos. Así que te invito, te exhorto a que ingreses al Classroom y puedas trabajar los exámenes semanales. Si por primera vez vas a pisar el Classroom, metafóricamente, ¿no? Si por primera vez vas a pisar el Classroom, ahí te dejo el enlace para que puedas ingresar y revisar. Ya sabes que en este tablón de novedades aparecen los materiales, las grabaciones y las clases, bueno, los materiales de clase. Y en la parte de trabajos aparecen los exámenes y ahora también los enlaces para las clases que los publico un día antes, para que no ocurra lo del viernes pasado que me quedé sin energía eléctrica y sin internet. Muy bien, entonces tenemos trabajo. Tenemos trabajo. Ustedes van a entrar a revisar los exámenes y yo voy a entrar a revisar que estén en el Classroom y no en el Facebook ni el WhatsApp. Perfecto. Así quedamos. Sí va a haber momentos para poder trabajar literatura, que estoy dándoles talleres, y también talleres de normativa, pero ya lo tenemos programado. El siguiente es este domingo 20. No es obligatorio, es todos los voluntarios. Bueno, ¿me entendieron? ¿Entendieron las indicaciones, por favor? Además de Saulo y Eduardo que están poniendo su sentir en el chat. ¿Alguien más que ha escuchado las indicaciones y las han comprendido podrían confirmarme? Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Israel. Gracias, Villano. Muy bien, entonces la tarea que tenemos ahora es ingresar al Classroom.
y revisar nuestros exámenes. Nos conectamos a las 12, chicos. Gracias por su comprensión. La próxima semana ya tenemos nuestras 2 clases de geometría para no atrasarnos. Perfecto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta las 12, ¿ah? Por favor. Listo.